Bueno, ¿les parece si comenzamos ya? Les voy a pedir que mantengan sus micrófonos en silencio y al final de la jornada vamos a tener un espacio de preguntas. Ahora les va a dar la bienvenida a la directora de las bibliotecas UAI, Claudia Gilardoni. Voy a compartir pantalla con una pequeña presentación. Me avisan si se ve, por favor. ¿Se ve? Sí, se ve Ya. perfecto. Listo, Claudia, gracias. Gracias, Valeria. Bueno, me gustaría saludarlos, agradecerles mucho por participar de esta primera sesión del ciclo de propiedad intelectual industrial. Es una actividad que hemos organizado en conjunto con la Oficina de Transferencia Tecnológica y la Dirección de Investigación UAI. Por supuesto, como bibliotecas de la Universidad Adolfo Ibáñez, nos hemos querido sumar también a esta instancia para compartir con ustedes todos los aspectos relacionados con lo que es propiedad intelectual y también propiedad industrial. Les voy a presentar ahora una breve reseña de las personas que nos van a acompañar esta mañana en esta sesión, partiendo, ¿cierto?, por Romina Hidalgo. Romina es la directora de la oficina de OTT, ella es licenciada en biotecnología, tiene una mención en bioprocesos y también es doctora en ciencias básicas y aplicadas de la Universidad Argentina. Romina complementó su formación con diversos cursos en el ámbito de propiedad intelectual y de negociación de contratos, y también en aspectos de negociación con la especialidad en gestión de emprendimientos biotecnológicos. Posee más de 10 años de experiencia en transferencia tecnológica en Argentina y en Chile, en propiedad intelectual, en ámbito de negociación de contratos, en licenciamiento, en investigación y desarrollo, en diseño de servicios, en marketing y bueno, en muchos otros aspectos como ustedes pueden estar leyendo ahí en la presentación. También tiene mucha experiencia como consultora y va a participar de la sesión de esta mañana. Y por otro lado, Luis Nilo, él es el jefe de propiedad intelectual de la OTT. Luis es profesor en biología y ciencias naturales, es magíster en gestión y emprendimiento tecnológico de la Adolfo Ibáñez y también tiene un diplomado en propiedad intelectual industrial de la Católica. Trabaja desde el 2014 como jefe de propiedad intelectual de la Oficina de Transferencia Tecnológica. Bajo este rol, Luis está a cargo de gestionar la investigación aplicada, la protección y la transferencia de resultados de investigaciones de la Adolfo Ibáñez. Asimismo, él se ocupa de la elaboración y coordinación del portafolio de proyectos de investigación aplicada, lo cual implica seleccionar aquellos proyectos cuyo potencial los haga susceptibles de generar redes y crear sinergia con los sectores productivos e industriales del país. Además de lo anterior, como jefe de propiedad intelectual, Luis Nilo apoya a investigadores y académicos de la Adolfo Ibáñez durante las distintas etapas de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en la búsqueda de fuentes de financiamiento externo, así como también creando mecanismos para atraer socios estratégicos para potenciar y transferir los resultados de investigaciones realizadas en la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, como pueden ver, estamos frente a dos personas que la verdad van a poder nutrirnos mucho durante esta sesión. Así que sin más preámbulo, quisiera dejar por favor a Romina para que comience con la charla, por favor. Bueno, muchas gracias Claudia por la presentación. También tengo un par de slides para apoyar un poco mejor, así que voy a compartir. Luis, déjame compartir. No, es Valeria. Ah, Valeria. ¿Quién me puede habilitar para compartir pantalla? Ahora sí, perfecto. A ver. ¿Ven la pantalla completa o ven el diseño? Ah. Bien, entonces... Se ve la pantalla, Romina, con la diapositiva siguiente. Ah, por eso. Con diseño. Sí. Sí, eso es lo que quería corregir. El modo de presentación. A ver.
más fácil. Eso pues estoy con 2 monitores y en efecto me da esta opción. Ahora sí, ¿cierto? Ahí sí. Súper. Sí, ahí Bien, está perfecto. bueno, bárbaro. Como ya les adelantó Claudia, somos de la Oficina de Transferencia Tecnológica. Nuestro nombre de fantasía es Y+D. Esta oficina tiene algunos años en la universidad y ha ido mutando, adaptándose, creciendo, aprendiendo, reinventándose. Y bueno, a mí también me ha tocado ese rol porque estoy desde enero en la universidad, así que también no podía hacer menos de reinventarla un poquito más y tratar de empujarla. También soy graduada de la Universidad del MBA, así que feliz de compartir con ustedes y de alguna manera volví a una de mis almas mater. Bien, les cuento muy rapidito porque después ya vamos con Luis, vamos al tema que nos convoca hoy, pero les cuento cuál es nuestra misión desde la Oficina de Transferencia Tecnológica. Es impulsar la innovación para generar impacto en las personas, el ambiente y en la economía. Ustedes saben que las universidades tienen entre sus pilares la generación de conocimiento, la formación de profesionales que estén actualizados, que estén conectados con el mundo, con la realidad del mundo. Pero no solo eso, tenemos la oportunidad de generar más impacto aún, o sea, más aún, no solamente la generación de conocimientos y la formación de profesionales, en la transferencia tecnológica. Y la transferencia tecnológica es justamente ver de qué manera podemos generar más impacto con el conocimiento, generando innovación. Y así es como lo hacemos nosotros. Tenemos 3 mecanismos. Estos los puse en sus nombres en inglés porque son como se conocen en bibliografía por si a alguno le interesa. Nosotros lo hacemos por un lado por Technology Push, que es aquel mecanismo que explica que desde un resultado de investigación se ve el potencial que tiene de resolver un problema que tiene la sociedad. Entonces, por eso es Technology Push. La universidad empuja una tecnología. Y esto, bueno, es esencial la labor de Luis en temas de propiedad intelectual porque es una manera de empaquetar o darle forma a algo que es intangible como el conocimiento, que es tan complejo de decir, te transfieren este conocimiento. Bueno, la propiedad intelectual nos permite darle forma a esto. Así que eso es el Technology Push y nos apoyamos en empresas o diferentes tipos de organizaciones, incluso que no sean empresas, que finalmente le hace que le llegue estos beneficios a la sociedad. Esto puede ser desde un dispositivo que ayude al refinamiento del cobre, o puede ser un tratamiento médico, o puede ser incluso un test psicológico. O sea, son diferentes maneras. Hay otras maneras también de vincularnos, que es el demand pool. Es cuando la demanda, o sea, cuando es la demanda la que pide. Entonces es cuando la sociedad, o sea, a través de empresas, instituciones, gobierno, diferentes organizaciones, nos dicen, tenemos un problema, necesitamos ayuda de ustedes, necesitamos ese know-how. Y es así como la universidad brinda consultorías, puede brindar investigación por contrato, puede vincularse de diferente manera. Y por otro lado, el emprendimiento estudiantil. Nosotros además apoyamos a los emprendedores de base tecnológica. Esto es emprendimientos que se basen en alguna tecnología también para resolver un problema. Así que la verdad que el enfoque es bastante amplio porque vemos como todas las maneras posibles. Y algo que no mencioné incluso, si a alguien le da curiosidad de solo emprendimiento estudiantil, ¿qué pasa si un académico quiere emprender? Bueno, eso es lo típico que nosotros le decimos spin-off. Cuando a partir de una tecnología que se genera en la universidad, no es tan simple que sea adoptada por un tercero. Entonces una de las maneras de compartir ese conocimiento, transmitir sí, transferir ese beneficio o ese know-how es a través de un emprendimiento que surge desde dentro de la universidad apoyado en una tecnología generada en la universidad. Y esos son los spin-off y sería parte del Technology Push. Eso sería como muy brevemente la manera de abordarlo. Para esto también les quería comentar nuestra propuesta de valor
para académicos y para estudiantes, y es bastante amplia. Algunas cosas las tenemos full desarrolladas, otras las estamos desarrollando u optimizando, pero básicamente para hacerles un resumen, nosotros podemos apoyar a los académicos orientándolos en los temas estratégicos de investigación o ayudando en la búsqueda del estado del arte, y ahí es donde nos complementamos perfectamente con la labor de biblioteca. Los podemos orientar de cómo buscar información dentro de patentes, que es una fuente de información muy rica, pero es un documento diferente de leer. Todos los académicos saben leer publicaciones científicas y uno ya sabe dónde va a captar los diferentes datos. La patente es un documento distinto y que hay que entenderlo en su lógica también. En eso vamos más adelante a dar una capacitación de eso para el que le interese. Por otro lado, muchos proyectos piden, preguntan, bueno, ¿y esto cómo se va a proteger después? ¿Cómo se va a proteger este resultado? ¿Cómo sería el modelo de negocio de transferencia? Cada vez más los proyectos están conectados con esta necesidad de transferir a la sociedad, así que podemos guiarlos también en esa parte de la formulación. Por otra parte, estamos actualizando y regenerando una oferta de tecnologías y una oferta de I+D, o sea, para mostrar qué resultados de investigación se pueden empaquetar y compartir, y qué capacidades tenemos en la universidad para brindar estas asesorías, esta investigación por contrato. En cuanto a las publicaciones, nuestro aporte es un aporte como transversal, tal vez un aporte diferente del que se hace en otras instancias. Nosotros los podemos ayudar a hacer un poco sería como inteligencia competitiva, de ver con quién podría colaborar, qué otro investigador está trabajando en algo así, en qué empresas están, dónde están como bien activos estos temas en el mundo, quiénes son los que están publicando en estas cosas. Que no es exactamente la búsqueda de estado del arte, es como medio transversal a la búsqueda de estado del arte, es como inteligencia competitiva de alguna manera. Y buscar en patentes, como les mencionaba antes. Bueno, la gestión de la propiedad intelectual propiamente tal, después Luis nos va a explicar que la palabra intelectual en realidad engloba todo, entonces puede ser de solicitud de patente, registro de derecho a autor, apoyo en el licenciamiento, bueno, vamos a ver un poco más de eso. Y en la creación de spin-off, que son estas empresas que surgen desde la universidad utilizando tecnologías o know-how de la propia universidad. Hacia los estudiantes podemos apoyarlos con tesis en la industria, ya sea en la búsqueda de las empresas, la formalización de los acuerdos, esto obviamente involucra firmar contratos, apoyo en la identificación de desafíos que tengan para resolver. Acá tratamos de ser súper creativos porque realmente el mundo, los grandes problemas del mundo se resuelven con la interdisciplina. Entonces no quisiera que pensemos que esto solamente aplica para ingenieros, porque no. O sea, realmente los grandes desafíos se pueden resolver mejor haciendo interdisciplina. A nivel de formación, bueno, los podemos apoyar en la formación de emprendimiento. Actualmente está abierto un concurso que tenemos que se llama UAI+D Prototypes, es un concurso de emprendimiento de base tecnológica abierto para los estudiantes de toda la universidad, y la novedad de este año es que todos aquellos que se anoten con su proyecto, con su idea, que no hace falta que esté tan elaborada, todos esos van a tener acceso a un primer bootcamp muy potente, donde les vamos a dar las herramientas para que terminen de hacer ese formulario de aplicación. Así que si se lo pueden transmitir a los estudiantes, creo que puede ser súper, súper interesante. También ayudamos a estudiantes o hacemos capacitaciones en gestión tecnológica. Es una salida laboral muy interesante y es una carrera muy, bueno, a mí me apasiona hacer estas cosas de conectar los mundos de las empresas, ver aspectos legales y ver también aspectos científicos, o sea, trabajar en estos tres idiomas, digamos. Bueno, la búsqueda de información desde las diferentes perspectivas, y acá obviamente en la biblioteca, o sea, son más que expertos en entender que lo importante es hacer bien la pregunta para ver cómo buscamos. La búsqueda va a ser diferente según la pregunta.
La orientación en temas estratégicos, por ejemplo, para orientar la investigación, quiero empezar una tesis, qué tema puede ser interesante, cómo identifico los temas que son interesantes, eso también, y la creación de startups, como mencionábamos antes. Para eso, y cerrando mi breve introducción, es que estamos en este equipo, que es pequeño pero muy potente. Este es nuestro equipo de Y+D, que se ha renovado un poco. Bueno, estoy yo como directora, Luis, que hoy nos va a acompañar, que es el jefe de propiedad intelectual, que tiene bastante experiencia en la universidad y además una vasta trayectoria en temas de propiedad intelectual y temas de transferencia. Sebastián Arias, que es nuestro encargado de emprendimiento, es el que hoy está liderando también el concurso Prototypes y todo lo que es formación de emprendedores y acompañamiento, también con una buena formación en emprendimiento y experiencia como emprendedor. Pia Larrondo, que se incorporó hace menos de un mes, que está vinculada a innovación externa. Esto quiere decir que ella está más cerca de la industria, buscando estos desafíos, buscando cómo acercarlos, buscando cómo conectar ese mundo. O sea, si bien obviamente conversa con investigadores, siempre que está ahí en una empresa, ella está ahí. Francisca Martinich es una ayudante que tenemos multipropósito, es nuestra superheroína que nos ayuda en un montón de temas, es un estudiante de doctorado que se entusiasmó con estos temas y nos ayuda unas horas por semana, pero valen por 1000. Y próximamente, espero que muy prontito, ya estamos contratando a alguien para el rol de encargado de I+D, que es para acompañar y poder dedicarle más tiempo a los académicos en los temas de formulación, temas de levantamiento de tecnologías y, bueno, y complementar todo lo que les mencioné antes. Así que eso era muy simple para no robarle más tiempo a Luis, que hoy nos va a comentar sobre el reglamento de propiedad intelectual y, bueno, cómo interpretarlo y cómo nos impacta en el día a día. Gracias, Romina. Mientras Valeria me permite compartir pantalla, quería aprovechar de agradecer a todos los que están presentes, sobre todo a los referencistas de biblioteca que están acá presentes, y que la idea es que podamos con estos cuatro miércoles de 1 hora tratar de no aburrirlos, pero sí dejarla invitados a que podamos trabajar en conjunto con la OTT, y luego de eso poder apoyar a los investigadores y alumnos de la universidad en los temas de propiedad intelectual y transferencia tecnológica. Así también saludar a los alumnos que puedan estar presentes, tanto de pre o posgrado que están acá en estas charlas. También invitarlos a que vamos, después de las charlas, siempre nuestro rol es orientar, no solamente a investigadores y colaboradores, sino que también, y principalmente alumnos también de la universidad, así que ya sean de pre o posgrado, así que cualquier tema de propiedad intelectual que tengan pueden consultar. Valeria. Sí, ¿me dejas como hospedador un segundo, por favor, para poder compartirte la presentación? ¿Siempre has estado? No, le pasé el control a Romina. Sí. A ver, ¿cómo lo hago? Ponme a mí en los 3 puntitos como hospedador, porfa. Sobre la foto de Valeria. Sí, ahí está. Los 3 puntitos de arriba, ahí. Listo. Así que, por mientras eso, claro, así que cualquier duda, la idea ahora yo les voy a hablar sobre el primer tema de estos 3 miércoles, que es lo que tiene que ver con el reglamento de propiedad intelectual. ¿Se ve? Sí, se ve. Y entonces, la idea es que podamos
hacer las preguntas idealmente al final para poder, porque probablemente algunas dudas que ustedes tengan las voy a ir resolviendo mientras expongo, y la idea sería entonces que ustedes puedan efectivamente hacerla al final, dejar un tiempo de preguntas, ¿ya? Entonces, la primera charla de hoy corresponde a la estructura del reglamento de propiedad intelectual de nuestra universidad. Esto es un reglamento que se aprobó el año 2013 por decreto orgánico, por lo tanto está vigente desde esa fecha. Y lo que vamos a tratar ahora son básicamente algunos conceptos clave, algunos casos de éxitos que hemos tenido con el reglamento. En sí, el reglamento de propiedad intelectual, todos los títulos que componen el reglamento de propiedad intelectual, y las preguntas que ustedes puedan tener, que las pueden ir dejando en el chat, y luego vamos a tratar de responderlas todas, y probablemente podamos dejar, si nos queda tiempo, un par de minutos para algunas preguntas directas, ¿ya? Entonces, conceptos claves no, atrás. No, ahí, adelante. Los conceptos claves de la siguiente, nomás, gracias. Un poco, esto lo vamos a tratar con detalle la próxima semana, que tiene que ver con la propiedad intelectual e industrial. Valeria, si quieres, me dejas compartir a mí mejor pantalla y la... Oh, bueno. Ya lo resolví. Ya. Entonces, con respecto a propiedad intelectual y propiedad industrial, voy a contarle esto como le digo, bien genérico. En Chile tenemos dos leyes principales, bueno, en realidad son tres, que tienen que ver con propiedad intelectual en general. Ahora, en Chile está mal llamada propiedad intelectual a una ley en particular, que es la 17.336, que se llama Ley de Propiedad Intelectual, pero que en otras partes del mundo se conoce como la Ley de los Derechos de Autor, ¿ya? Porque en general la propiedad intelectual involucra los derechos de autor, pero también involucra la propiedad industrial. Entonces, como ustedes pueden ver en este arbolito, que lo he ocupado siempre, que es el director del Departamento de Derechos Intelectuales, nos representa muy gráficamente que la ley 17.336, que es la de propiedad intelectual, o más llamada propiedad intelectual, pero básicamente la de derecho de autor, protege todos los activos que se generan por la propia obra o intelecto humano al momento de la creación. Así, por ejemplo, los software, bases de datos, páginas web, todo lo que tenga que ver poemas, obra artística, etc. Por otro lado, está lo que tiene que ver con los temas de propiedad industrial, ¿ya? Y en propiedad industrial lo regula o lo protege la ley 19.039, y esta ley lo que hace es proteger todo lo que tenga, lo que corresponde a las invenciones del intelecto humano, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que no es tan llegar y, como por ejemplo en este minuto, si alguno de ustedes está tomando apuntes, los apuntes que ustedes están tomando en este minuto, desde el momento que ustedes lo están escribiendo, y al estar ustedes interpretando mis palabras, pueden ustedes estar protegiendo, o está protegido ese apunte como derecho de autor, ¿ya? O si alguien en este rato está escribiendo un poema, ese poema ya está protegido como derecho de autor por la ley 17.336. Sin embargo, hay otras cosas que son un poco más complejas, que se protegen por la ley de propiedad industrial, y dentro de esta ley nosotros encontramos, por ejemplo, las marcas, las patentes de invención, etc. No todo es protegible, no todo es patentable. De partida, las ideas no se patentan. Cuando ustedes vean a alguien en la televisión que diga, hoy voy a patentar la idea, error, las ideas no se patentan, las ideas no se protegen. Lo que sí se protege, y va a depender de la forma en que se protege, va a ser, por ejemplo, si yo escribo un artículo, se puede proteger por la ley del derecho de autor, y si hago una máquina
o hago un nuevo invento, eso lo puedo proteger por la ley de propiedad industrial. Los procesos para obtener la protección son totalmente distintos de acuerdo a la ley y ellos necesitamos hacer ciertos procedimientos previos para identificar si acaso es protegible o no es protegible o cómo se puede proteger. Ahora, estos derechos de propiedad industrial en general o intelectual no son incompatibles unos con otros. Nosotros podemos, por ejemplo, tener una patente de invención sobre una nueva máquina que además tiene un software que es por propiedad intelectual y además tenemos una marca comercial a ese producto. Entonces, si se dan cuenta, tenemos 3 tipos de derechos que ocurren en un mismo aparato, ¿ya? Un celular, por ejemplo, un iPhone puede tener sobre 3.000 y algo patentes dentro de ellas, además de los software y además de todo el marketing que corresponde a la marca comercial que es iPhone. Por lo tanto, hay varias cosas cuando uno va a proteger un desarrollo, no solamente voy a patentarlo, que lo típico que dice voy a patentarlo, pero no todo es patente. Ya eso es como términos generales y en lo cual se basa principalmente nuestro reglamento de propiedad intelectual. La siguiente, Valeria, por favor. Entonces, cuando nosotros hablamos de propiedad intelectual o hablamos de los derechos de autor, nosotros tenemos que tener claro lo siguiente. Hay unas definiciones y divisiones entre lo que es el derecho de autor y la propiedad industrial. Y que eso se hace cargo en nuestro reglamento. Entonces, aun cuando esto lo vamos a ver en profundidad en la próxima sesión, para que tengan claridad de lo siguiente. Cuando hablamos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, en cualquiera de los dos casos, hay 2 tipos de derechos que se emanan. En el derecho de autor se habla de los derechos morales y los patrimoniales. Los derechos morales son los inherentes al autor y que nadie los puede separar de esos derechos. Por ejemplo, la personalidad, paternidad y oponerse a la deformación de las obras. Las obras de Shakespeare siempre van a ser de Shakespeare. Las obras de Isabel Allende van a ser siempre de Isabel Allende. Sin embargo, y nos vamos más al caso actual, por ejemplo, Isabel Allende, ella genera una obra, un poema, un libro, etcétera, una novela, y ella puede ceder parte de sus derechos. ¿Y cuáles son los derechos que ella puede ceder? Son los derechos patrimoniales. Esos derechos patrimoniales le permiten al autor tener, por ejemplo, la explotación económica, reproducción o comunicación pública. Es decir, Isabel Allende podría ir a una editorial y entregarle o cederle sus derechos patrimoniales para que esa editorial publique el libro. Ahora, como los derechos patrimoniales se pueden manejar por el autor o el que ostenta los derechos, podría ir y negociar, por ejemplo, con muchas editoriales en diferentes partes del mundo, ¿ya? Lo vamos a ver más en detalle en la próxima semana, pero quédense con eso que existen los derechos morales y los patrimoniales son los que se pueden entregar a terceros para que se comercialicen. En el caso de la propiedad industrial también hay algo así como hablemos de derechos morales y derechos patrimoniales, pero en este caso se llama el inventor y el titular. El inventor es la persona natural, la persona que creó una invención, y el titular es ya sea la persona jurídica o la persona natural que tiene los derechos de titularidad sobre la obra, es decir, la que puede hacer explotación comercial o económica y explotar en el mercado. ¿Por qué es importante estos 2 temas? Porque nosotros, dentro del reglamento de propiedad intelectual, vamos a ver que la universidad tiene en algunos casos los derechos patrimoniales y en otros casos, en el caso de propiedad industrial, tiene los derechos de titularidad. ¿Ya? Va a depender de los casos, pero esa es la norma un poco que
derechos patrimoniales y derechos de titularidad son de la universidad. Podemos seguir a la siguiente entonces. Y en la siguiente, yo les voy a contar 2 casos de éxito de la universidad. A ver si la próxima semana también les voy a ir contando otro. Y los activos de propiedad intelectual de la universidad, entonces, no solamente quédense con las patentes, sino que tenemos patentes, derechos de autor y marcas comerciales. O sea, son varios activos de propiedad intelectual. ¿Y por qué nosotros llamamos activos de propiedad intelectual? Porque, como Romina decía al principio, nosotros tenemos, por ejemplo, un desarrollo de algo que queremos luego transar en el mercado. Ese desarrollo hay que protegerlo para luego transarlo en el mercado. Es como, uno no puede decir tengo un software, sino que tengo que tener un registro de un software para poder transarlo en el mercado. O no puedo decir tengo esta idea de este aparato, sino que tengo que llevar esa idea, transformarlo en algo más tangible, en un documento que se presenta al INAPI, el departamento, al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y luego con ello se obtiene la protección. Ahora, si nosotros vamos, 2 casos que son, los voy a contar ahora. Nosotros tenemos derechos de autor dentro de la universidad que son de titularidad de la universidad, y tenemos también patentes que son de titularidad de la universidad, y en este caso en particular, de este caso que les voy a contar, es compartida con alumnos. Entonces, la siguiente... aquí estamos viendo, este es un software que se llama DeskWithGo, que es un software desarrollado por profesores de la Escuela de Negocios, por Marco Goicolea y Eduardo Moreno de la Escuela de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería, que es un software que se viene desarrollando hace ya varios años atrás, diferentes interacciones de investigación que se han hecho en este software, y lo importante o entretenido de este desarrollo es que estos investigadores, con esta idea de investigación que ellos tenían, fueron mejorando este software a través de postulaciones con fondos públicos, y luego pudieron levantar fondos privados. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos desarrollaron esta idea que tenían, algo que era bien académico, que está en muchas publicaciones, lo transformaron en un software más bien comercial, y hubo una empresa en Australia que estuvo interesada por este software, y al ser este software desarrollado por académicos, pero donde la universidad tiene la titularidad de este software, le pudimos licenciar este software a esta empresa australiana, y hace 2 semanas atrás este software ya salió al mercado y por lo tanto se está comercializando a nivel mundial. Aquí hay varios elementos que ustedes pueden considerar. Primero está que es un software, por lo tanto se protege por la ley del derecho de autor. Sin embargo, tiene una marca comercial que está protegida por la ley de propiedad industrial. Y existen entonces acá los autores, que son los que ostentan los derechos morales, como Eduardo y Marco, y la titularidad o el derecho patrimonial en este caso es de la universidad, quien firma el contrato de licencia para poder licenciarlo a la empresa australiana DeskWith. ¿Ya? Entonces, este es un caso de una protección en la vía del derecho de autor. Por otro lado, en la diapositiva siguiente, nosotros vamos a ver que no solamente la universidad puede ser titular 100% de un derecho, sino que puede estar compartida. Y en este caso, estos alumnos del máster de innovación y diseño, es uno de los primeros casos que nosotros tenemos de patente solicitada en la universidad. Esto fue una patente que se presentó el 2017, en octubre del 2017. La universidad recién había empezado el 2017, llevamos 5 solicitudes de patente, en este minuto llevamos 16 solicitudes de patente. Estos alumnos hicieron un desarrollo de su tesis, y en el desarrollo de su tesis llegaron a un resultado, y que lo vamos a ver más adelante en el reglamento, llegaron a un resultado de tesis que era interesante, que se podía proteger. Como lo vamos a ver en el reglamento, en este caso, al de ser el desarrollo propio de ellos, y no haber una línea de investigación de un académico de la universidad dedicada exclusivamente a ese tema, la invención, de acuerdo a nuestro reglamento y algunas interpretaciones que se hicieron junto a la Secretaría General,
este desarrollo pertenecía a los alumnos. Es decir, los titulares eran los alumnos, que podrían haber o no formado una empresa, pero la titularidad era de los alumnos. Sin embargo, estos alumnos nos dijeron en su momento que no tenían los recursos suficientes para poder proteger, y entonces, como una forma de poder ayudarlos, nosotros dijimos, bien, entonces vamos como socios en esta patente, y entonces ellos hicimos una declaración de invención y ellos compartieron la titularidad con la universidad. ¿Qué significa esto? Esto es como tener una casa con dos dueños. Tanto ellos como empresa son titulares del 50% y nosotros como universidad somos titulares del otro 50%. ¿Eso puede ocurrir? Claramente puede ocurrir porque nuestro reglamento lo permite. ¿Podría ser 100% la titularidad de la universidad? Efectivamente podría haber sido 100% la titularidad si es que se hubiesen cumplido ciertos requisitos que nuestro reglamento exige. ¿Ya? Pero este caso me gusta porque uno de los primeros donde los alumnos participan, donde comparten titularidad con la universidad y además tenemos todos estos desarrollos que después los podríamos licenciar a otras empresas. Entonces, ahora sí vamos al reglamento de propiedad intelectual, un poco para contarles algunos aspectos. No quiero ser tan latero en hablarles título por título y leerles, sino que aquí hay unos puntos interesantes. El reglamento de propiedad intelectual lo pueden encontrar en la página de la universidad, en la sección de documentos institucionales, que está al costado izquierdo de universidad. Ahí está el reglamento de propiedad intelectual en extenso. Aquí lo que yo voy a hablar son algunos puntos que son interesantes y después, si tienen dudas, las pueden dejando en las preguntas. Entonces, vamos con el reglamento. ¿Qué hace este reglamento? Lo que hace principalmente es regular los derechos y obligaciones de todas las obras intelectuales o invenciones que se generen en la universidad, tanto desarrolladas por académicos, colaboradores, funcionarios, alumnos de pre o posgrado, etcétera, por toda la comunidad universitaria. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hace el reglamento, es regular la obligación y los derechos de lo que se genera en la universidad. ¿Y por qué es importante? Porque nos pasó hace años atrás en Chile que llegaron muchos institutos internacionales que tenían sus propios reglamentos de propiedad intelectual o industrial, y resulta que nosotros como universidad no teníamos reglamento. Estoy hablando del año 2008-2010, no teníamos ningún reglamento. Entonces era bien difícil negociar con estas instituciones extranjeras. Estoy hablando de institutos como Fraunhofer, INRIA, Wageningen, etcétera, otros que se fueron. Y no teníamos reglamento en ninguna universidad. Entonces, lo que se solicitó desde Corfo, y por eso se crea la Oficina de Transferencia Tecnológica, en otra universidad se llama Oficina de Transferencia y Licenciamiento, lo que nos pide Corfo es, por favor, regulen las relaciones tanto internas como las relaciones externas que puedan tener en la universidad. Entonces, esto es lo que hace este reglamento, es regular todo lo que se genera en la universidad. ¿Sí? En el siguiente slide, aquí en el reglamento ustedes van a poder encontrar definiciones que están ordenadas alfabéticamente, donde se define para lo que es para nuestro caso de universidad, lo que es un creador, lo que es un inventor, qué son los derechos de autor, qué es un invento, qué es una invención, entre otras definiciones, que son importantes tenerlas claras porque en base a ello es lo que se entrega después en el reglamento, ¿ya? Un poco las definiciones son las que yo les conté allá arriba, pero están adecuadas para nuestra universidad. Por ejemplo, no solamente son alumnos los que están en pre o posgrado, sino que también, por ejemplo, alumnos que vienen de intercambio, que no están inscritos en un programa como tal de la universidad, o pasantes extranjeros eventualmente que vienen a hacer una pasantía o un tiempo de trabajar en la universidad, también lo regula nuestro reglamento. ¿Sí?
eso es importante conocer entonces bien estas definiciones. En los capítulos siguientes, o en los títulos siguientes, Valeria, si me ayudas con la siguiente, define también la titularidad, ¿ya? Y aquí hay algunas singularidades que es importante destacar. En el caso del derecho de autor, la titularidad o los derechos, tanto, acuérdense lo que les dije en las primeras diapos, el derecho moral y el patrimonial, la universidad define que son o pertenecen al respectivo autor. Sin embargo, se pueden restringir en casos señalados en el propio reglamento o en los contratos de trabajo o en acuerdos especiales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un académico de la universidad está contratado para hacer investigación en desarrollo de software, o sus líneas de investigación están relacionadas con obras artísticas, o sus líneas de investigación están relacionadas con obras literarias, etcétera, que son objetos de protección por el derecho de autor. ¿Qué significa esto? De que, si bien es cierto, ellos tienen los derechos, al estar contratados por la universidad para ejercer ese tipo de actividad de investigación o desarrollo académico, los derechos patrimoniales son de la universidad, ¿sí? Aquí, los investigadores principalmente que están contratados para hacer funciones de investigación, lo que ellos generen es de la universidad. Caso contrario, por ejemplo, un profesor de matemática que el fin de semana o en las tardes pinta cuadros, ¿ya? No tienen nada que ver con lo que está contratado, por lo tanto los cuadros que él pinte son tanto derechos morales como patrimoniales, son de él, ¿sí? Depende de la secretaria general de la universidad o del rector, a proposición de la secretaria general de la universidad, disponer algunas excepciones de los derechos de autor, como por ejemplo aquellos investigadores que eventualmente hacen difusión a través de libros, etcétera, del conocimiento que ellos han ido generando, pero que no está explícitamente radicado por lo cual la universidad los contrató, o que eventualmente la universidad en su contrato dice que los profesores pueden hacer libros, por ejemplo. En esos casos también el derecho de autor, tanto moral como patrimonial, sería del autor. Eso sería como algo que habla este reglamento con respecto a la titularidad en los derechos de autor. En los casos de los derechos de propiedad industrial, que es el otro lado del árbol que le mostré al principio, estos derechos de propiedad industrial son de la universidad. Aquí no hay que eventualmente puede ser del autor. No, acá los derechos de propiedad industrial, como por ejemplo todos los desarrollos de patentes que se pueden generar, son de la universidad, salvo aquellos acuerdos especiales que pueden estar previos al desarrollo de la invención. Todos los desarrollos que los académicos hagan y que son sujetos de protección intelectual son, por lo tanto, de la universidad. No solamente académicos, también colaboradores que hagan dentro del ejercicio de sus funciones son de la universidad, ¿sí? Luego, vale, si me ayudas. Luego hablamos de que, bueno, los derechos de autor, como les dije, son de la universidad. Ahora, ya que estamos junto a la biblioteca, acá habla mucho el reglamento también sobre lo que pasa en la biblioteca. Los recursos de la biblioteca per se, o por sí sola, no se consideran infraestructura significativa para que la universidad reclame los derechos de autor o los derechos intelectuales. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a la biblioteca y pido un libro y de ese libro saco un desarrollo, estoy pensando en alumnos, por ejemplo, no puedo decir, esto depende de la universidad porque este alumno pidió este libro. Hay otros casos eventuales, sí, en otras universidades, por otras partes del mundo, donde alumnos que han trabajado en la biblioteca, sí les puede decir la universidad, esos son, también yo tengo parte ahí porque ustedes no utilizando la biblioteca. Pero nuestra universidad dice, no, si usted va a la biblioteca y ocupa los mesones, ocupa los libros, no tienen por qué como universidad
reclamar la autoría, la titularidad de esos derechos. Sin embargo, si los alumnos, por ejemplo, ocuparan, o académicos, ocuparan infraestructura importante de la universidad, como por ejemplo laboratorios, máquinas, o ocuparan horas de apoyo o logística de otros funcionarios de la universidad, sí aplica en ese caso el reglamento allí que es de la universidad, ¿ya? Los desarrollos, por ejemplo, las clases son de los autores, pero la universidad tiene el derecho a ocuparlas como quiera. Cuando un profesor se le pide que haga una clase y haga una presentación, esta misma presentación que yo tengo acá es de la universidad, porque está hecho dentro de mis funciones, ¿ya? ¿Y qué hace la universidad con esto? La universidad podría utilizarla para fines académicos como ella estime pertinente, ¿sí? Valeria, la siguiente. Como les decía, en el caso de la propiedad industrial, es la universidad la que tiene los derechos de propiedad industrial sobre las invenciones y es la universidad la que procede con la protección, ¿ya? Ahí también hay que definir bien si acaso esa invención se hizo o no con implementos significativos de la universidad, pero básicamente todos los derechos de propiedad industrial son de la universidad. Y en función de la OTT, definir también si acaso es o no material significativo. La siguiente, Valeria, por favor. ¿Qué es uso significativo? Bueno, perdón, antes de eso, todos los académicos, investigadores e incluso alumnos que hayan desarrollado hayan generado nuevos desarrollos, inventos, deben comunicarlo a la Oficina de Transferencia Tecnológica vía declaración de invención. Justo en esta semana tenemos abajo la página de la oficina, pero la página de la oficina es ott.uai.cl y ahí ustedes pueden encontrar toda la documentación para poder declarar una invención. Cuando ustedes declaran, la Oficina de Transferencia Tecnológica, ya sea aquí o en cualquier universidad, tiene que guiarle a ustedes a decir, perfecto, esto se puede proteger, no, esto no se puede proteger. Y ahí entonces también viene el uso de medios significativos, por ejemplo, si acaso son equipos o materiales, o si son, por ejemplo, obras de funcionarios de la universidad. Por ejemplo, un alumno declara, hice este desarrollo. No, pero no usé cosas significativas. Y, por ejemplo, viene un profesor y dice, sí, él usó este laboratorio, venía los días sábados, domingos, y se quedaba después de las 6 de la tarde. Y además, yo como profesor estuve todo el tiempo ayudándole a mejorar este desarrollo. Por lo tanto, ahí nosotros como oficina decimos, perfecto, esto es un desarrollo donde se usó material significativo en la universidad. Tenemos que negociar con este alumno si acaso es titularidad 100% de la universidad o compartida. Por defecto no vamos a decir que va a ser 100% de la universidad, para que si hay alumnos acá que estén, que la universidad se queda con todo, no, eso es mentira. Nosotros lo que hacemos es definir efectivamente cuál ha sido el uso significativo de lo que se ha utilizado de la universidad para definir, sí, aquí podríamos compartir. Y eso tiene ciertas regalías que como universidad nosotros podemos hacer. Claramente, como les dije, si hay software, por ejemplo, o si hay elementos computadores así de uso genérico, eso no se considera material significativo. Por otro caso, los profesores de la universidad o académicos, investigadores, ellos al estar contratados por la universidad, sí o sí lo que generen es de la universidad. E incluso cualquier persona que esté contratada por la universidad que haga desarrollos, los desarrollos que ellos hagan son de la universidad. Eso es, no es solamente porque lo diga el reglamento, sino que porque también lo dice la ley. La siguiente, por favor. Entonces, como les decía, la oficina, esto lo dice el capítulo 6 del reglamento, la oficina es que se pronuncia sobre la titularidad. Si surgen disputas, por ejemplo, existe un comité de resolución de disputas que se puede pronunciar sobre esta titularidad que la oficina enuncia.
Los autores deben ceder los derechos en favor de la universidad. Esto es un acto que deben hacerlo porque la ley lo determina. Entonces, al ceder los derechos, también la universidad reconoce en ellos la autoría. En los capítulos siguientes habla de esta cesión de derechos y que la universidad puede hacer la licencia respectiva una vez que se ha declarado. Cuando es un tercero el que viene y nos contrata, esto sigue en el reglamento, cuando es un tercero, nosotros tenemos que negociar con ese tercero de quién es la titularidad. Por ejemplo, Romina lo hablaba al principio, del demand pool, cuando viene una empresa y nos pide investigación por contrato, tenemos que negociar con la empresa la titularidad de esos derechos de invención o derechos de autor o invención o titularidad. Porque imagínense, viene una empresa y nos dice, mira, yo quiero que hagan esto, que hagan este dispositivo. No tengo idea cómo, pero quiero que lo hagan. En ese caso, los investigadores, nuestros investigadores de la universidad, tienen que hacer todo un desarrollo científico para llegar a ese resultado que la empresa quiera. Al haber creación de nuevo conocimiento, lo lógico sería que al menos fuéramos compartidos con los desarrollos, porque la empresa nos financia, pero la universidad hace todo un desarrollo cognitivo para poder llegar a ese resultado. Por lo tanto, en ese caso, nosotros diríamos, vamos a compartir la titularidad. Ahora, si la empresa viene y dice, mira, yo quiero que desarrollen esto, pero les voy a pagar todo lo que ustedes me digan, es decir, no les voy a pagar 3 millones de pesos, les voy a pagar 3 millones de dólares, ahí nosotros como universidad tenemos también la potestad para decir, bueno, con esto también nos está pagando la titularidad, por lo tanto aquí en ese caso le podemos entregar la titularidad completa, pero se negocia caso a caso. Ahora, si la titularidad de la universidad, es la universidad la que hace las licencias, como en el caso que les mostré de este software o de estas otras patentes que la universidad tiene. Como universidad, nosotros tenemos que privilegiar frente a las solicitudes de terceros las posibilidades de licenciar esta tecnología, perdón, de publicar. Bien, ahí como que la Paula Roja está siempre preocupada de que existan publicaciones. Nosotros el reglamento tiene que haber posibilidad de publicar. Valeria, por favor, si me da la siguiente. El reconocimiento que tienen los inventores es súper importante esto porque recuerden que el inventor de la universidad le entrega los derechos a la universidad, pero la universidad por contraprestación les da un reconocimiento. Si un desarrollo que se genera en la universidad... Disculpame, te interrumpo acá. Sí. Esto no es un dato menor, porque en realidad, imagínense que yo como empleada de la universidad hago un libro de transferencia tecnológica que sea parte de mi trabajo, digamos, y le pertenece a la universidad. Y en realidad no tendría por qué retribuirme más porque ya me está pagando el sueldo. Pero nos interesa tanto como universidad generar esto, que esto es un premio extra. Entonces, esto es un apoyo extra, que eso está bueno destacarlo, Luis, porque sabemos que otras universidades del mundo esa retribución es mucho, mucho más chica. Sí. Esto es como un incentivo extra por sobre el sueldo. O sea, a mí ya me pagan por hacer esto y encima me dan un premio por lograr esta patente. Claro. Sí, esta patente. Esto efectivamente es así cuando, por ejemplo, los investigadores hacen algo que se la entregan a la universidad para que la universidad medie por ellos. Cuando existe retribución económica, por ejemplo, licenciamos una empresa algo a $1 millón de pesos, un royalty, y la empresa, estos son números hipotéticos, pero nos paga $1 millón de pesos de royalty anual. De ese royalty que la empresa paga, el 60% va para los investigadores o inventores, es decir, 600.000 pesos. Y el 40% restante se reparten, 30% para la facultad y 10% para la universidad. Ahora, de este royalty que se paga, claramente se deben primero descontar los costos y luego viene la retribución económica. Pero eso es un poco que los inventores entregan los derechos a la universidad y la universidad, por contraprestación, le entrega este beneficio económico, que a nivel de las otras universidades, créanme que es uno de los más altos que tenemos
Otras universidades solamente entregan el 30 o 25%. La siguiente, Valeria, por favor. Ahora, los miembros de la comunidad tienen la obligación de mantener estricta confidencialidad con los resultados que se están publicando, ¿ya? O antes de poder salir una nota en prensa, tienen que primero, lo ideal sería que comunicaran a la oficina, tengo esto, ¿se puede patentar o no? Y ahí entonces recién comunicar. Tanto la idea no es que nosotros bloquear las publicaciones, pero también tener el cuidado de que lo que se protege o de lo que se publica se pueda proteger. Hay muchos casos en Chile, y esto, que hay muchas publicaciones en Chile con el incentivo que se da a las publicaciones, sobre todo en la universidad pública y del Consejo de Rectores, que sirven de base para hacer patentes de invención en el extranjero. Entonces, por no proteger en Chile, estamos dejando que otros utilicen nuestras publicaciones para poder hacer invenciones que después, un poco los chistes estos que nosotros vendemos el cobre y después nos llegan chips. Un poco eso es lo que pasa con mucha publicidad. Por lo tanto, la confidencialidad es una obligación de todos los que estamos en la universidad. La siguiente, Valeria, para... todos los que somos funcionarios y también los alumnos deberíamos conocer el reglamento. Las creencias que están detrás y que estoy como protegiendo, o que no hago tan como evidente. La contratación de funcionarios tiene ¿cómo se llama? Este deber de conocer el reglamento, y también los inventores deben colaborar. Cuando un inventor dice, quiero proteger esto, no es que diga, voy a proteger esto y ahí está la información, sino que tienen el deber la obligación de colaborar con la oficina para poder avanzar. La siguiente, Valeria, para poder terminar, la interpretación del reglamento y las dudas que se presenten en esa obligación, ejecución o cumplimiento, serán resueltas por el rector previa consulta del secretario general de la universidad. Esto es un artículo particular del reglamento y que es bastante bueno, que nosotros como oficina hacemos interpretaciones del reglamento previa consulta a Secretaría General, y por lo tanto no es que, por ejemplo, y vuelvo a insistir, no es que la universidad se quede con todo, la universidad me quitó los derechos, no, esto es, todo se negocia, todo se conversa, no hay peor cosa que trámite que no se hace. Por lo tanto, si alguno de ustedes tiene algún desarrollo, tiene dudas, me escriben un mail, luis.nilo@uai, y podemos resolver las dudas, tener reuniones, etc. La idea es que en este ciclo de cuatro sesiones podamos hablar un poco más de esto, cómo se aplica, etc. ¿Bien? Eso sería para no pasarme más en el tiempo, para que no molestar. No sé si hay algunas preguntas que podemos dedicarle, porque estamos pasaditos en el tiempo, pero Claudia está con micrófono apagado. Claudia. No se escucha. Espérate. No, la hospedadora le puede destrabar el micrófono. Sí, pero no acepta. Espera. Bueno, mientras tanto, alguien más con alguna pregunta pueden escribirle en el chat o pueden activar sus micrófonos para consultarle algo a Luis o a Romina. De lo contrario, Claudia, ¿ibas a hacer alguna pregunta? No sé si nos está escuchando. Yo tengo una pregunta. Dale, Paula, gracias. En el caso de que un investigador o un profesor sea contratado, pero él ya posea una patente de alguna propiedad industrial, al después continuar trabajando en la universidad y seguir avanzando en base a esa patente,
el producto que salga de esa investigación genera otra patente, o cómo lo maneja la Sí, universidad. mira, si un investigador tiene un desarrollo que ha venido trabajando en otra universidad y esa universidad lo patentó, y después llega a esta universidad, llega a la Adolfo Ibáñez y sigue trabajando en esa misma línea de investigación y algo se puede patentar, nosotros tendríamos que definir si esta patente ocupa muchos elementos de la patente anterior. Lo humanamente de buenas relaciones sería que el investigador dijera, bueno, la otra universidad también podría participar en esta patente. Y si dijera, no, mira, es algo totalmente distinto, que si bien es cierto yo me beneficio del conocimiento previo, pero esto no tiene nada que ver o es muy, muy distinto a lo otro, y lo hice yo solo, podríamos protegerlo eso solo. Se puede hacer. Hay que evaluarlo bien, pero se puede hacer. De hecho, tenemos casos en la facultad, un profesor de la Facultad de Artes Liberales, que tenemos patente en conjunto con la Universidad de Santiago, donde es una línea de investigación que se ha continuado en el tiempo y por lo tanto protegemos, los titulares son Universidad de Ibáñez y Universidad de Santiago. Se puede hacer. Ya. Incluso si esa segunda tecnología, o sea, esa segunda patente es diferente, pero para ponerla en práctica hace falta la patente anterior también, ahí se hacen todas las licencias correspondientes. Ya, Esto es entiendo. igual que un matrimonio, ¿no? Lo que uno tenía antes Sí, es de uno y lo nuevo es de los dos. Es exactamente sí, lo mismo. estaba pensando lo mismo. Y en el hecho de que los investigadores por lo general trabajan de manera colaborativa con otros investigadores que no necesariamente son de la universidad, sino que pueden ser de universidades, otras universidades nacionales o internacionales. Y si en el proceso patentan algún producto, alguna cosa, eso también se comparte entre investigadores y las dos universidades a las que ellos pertenecen. Claro, ahí lo lógico es que el investigador, cuando crea que con los otros investigadores han llegado a algo de proteger, tiene que declarar, como lo dice nuestro reglamento, declarar a la Oficina de Transferencia Tecnológica. Con esa declaración y los datos de contacto de la contraparte, ya pueden ser los investigadores o la Oficina de Transferencia, nosotros nos ponemos en contacto con ellos y nosotros podemos proteger esto en conjunto. De hecho, tenemos patentes, que se las voy a mostrar la próxima semana, patentes con, por ejemplo, la Universidad de Santiago de Compostela, donde ambos investigadores trabajaron en un desarrollo y yo me puse en contacto con la Oficina de Transferencia de la Universidad de Santiago de Compostela y sacamos la patente en conjunto. Se puede hacer también. Lo importante es declarar antes. Sí. Y definir bien la contribución intelectual que tuvo cada investigador previo en ese desarrollo. Si, por ejemplo, la otra universidad solamente, por ejemplo, a la otra universidad le pagamos una asesoría, la titularidad ahí es 100% nosotros. Si la otra universidad usó maquinaria, implementos de laboratorio muy sofisticados y además el know-how que esa universidad tiene, claramente hay que compartir, ¿ya? Pero esas son funciones propias de la oficina de negociar esta compatibilidad o cotitularidades. Sí, Ya. y en esto necesitamos el apoyo de los académicos, porque en esa revelación de la invención, este es un formulario que tenemos, es una declaración, y es súper importante que estén realmente los que fueron inventores. Nosotros les podemos ayudar a distinguir qué es un inventor y qué no es un inventor. Esto es muy diferente cómo se toman las publicaciones científicas, que tal vez alguien contribuyó en una parte, o hizo un experimento, o analizó unos datos y ya es coautor. Esto no necesariamente es así. Esto es el que realmente aportó intelectualmente a esta nueva invención. Y es súper importante que estén todas las personas involucradas, ni una más, ni una menos, pero que estén, porque podría pasar que si una de estas personas después se ofende y denuncia esto, se cae toda la solicitud de patente. O sea, tiene consecuencias legales. Entonces es importante que estén las personas que deberían estar. Nosotros los podemos ayudar para identificar a estas personas. Pero para que estén todos los protagonistas.
Claro, Sí, ahí es ni súper uno más ni uno importante, menos. sí, ahí es súper importante que, por ejemplo, cuando viene un alumno y dice, no, hice este desarrollo y es mío, yo tengo que preguntarle al investigador, ¿efectivamente es de él? O cuando un investigador viene y dice, no, yo hice esto, nadie más me ayudó, y tenemos que indagar si acaso efectivamente no hay nadie más. Porque, como dice Romina, después una solicitud de patente donde, por ejemplo, existen elementos comprobatorios donde una persona contribuyó significativamente a un desarrollo, nos pueden demandar. Para esto es muy útil usar instrumentos como el cuaderno de laboratorio o tener una bitácora donde se conversa en el equipo y surgen las ideas, ir plasmando cuáles son las ideas, quién las tiene, quién propone interpretar o diseñar algo de tal manera. Es una muy buena práctica, porque va quedando antecedente de realmente cómo fue el razonamiento o cómo fue la concepción de esta invención. Sí. Y tranquiliza a las partes también, porque en el caso de profesores y alumnos a veces puede ser muy complicado. A veces realmente los estudiantes generan algo y el profesor cree que por el hecho de haberlos guiado ya es el inventor. Y al revés, a veces el profesor les dice, hacelo así, 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 y el estudiante está siguiendo una instrucción. Entonces son casos opuestos y parece que a veces se confunden. Por eso es la práctica del cuaderno de laboratorio o esta bitácora de trabajo, o sea, no estoy pensando solamente en ingeniería y ciencia, ¿no? En cualquier disciplina es una muy buena práctica para que vaya quedando plasmado el aporte intelectual de cada persona. Sí. Entiendo. De todas formas, eso lo vamos a ver en la última sesión cuando vemos los procesos de transferencia dentro de la universidad, todos los documentos y procesos que están previo a la declaración y posterior a una declaración de invención. Eso. Muchas gracias. Sí. No sé si... ¿Habrá más preguntas en esta ocasión? ¿No? Bueno, entonces, como Bibliotecas UAI les damos las gracias por haber asistido hoy, también a Luis y a Romina por la elaboración de esta capacitación, también a Paula Rojas y a la Dirección de Investigación por el apoyo en la organización de este ciclo, y los esperamos el próximo miércoles a las 9:30 en la nueva sesión, en la sesión de la próxima semana. Recuerden que va a ser todos los miércoles de octubre, 1 hora de duración, así que nos vemos la próxima semana. Gracias a todos Gracias. por participar. Chao. Gracias. Que estén Nos muy vemos bien, en las gracias. preguntas.